Saludos, mi nombre es Aura Rodríguez, estudiante de la Universidad del SINU en el programa de Ingeniería Industrial, y este es un video para el curso de investigación de operaciones. En este vamos a tratar el tema cadena de Markov y lo vamos a hacer a través de un ejercicio. El ejercicio va a involucrar temas como la construcción de una matriz de transición, matriz a n pasos, la clasificación de los estados dentro de una cadena de Markov, los estados estables, y vamos también a realizar en el ejercicio un análisis económico. El ejercicio que vamos a realizar es de los ejercicios propuestos en el libro Investigación de Operaciones de Taja y va a ser el ejercicio número 5. El ejercicio nos dice que un juego de lanzamiento de dados utiliza una cuadrilla de 4 casillas, como la que vemos acá. Entonces nos dice que las casillas están designadas en un sentido horario, A, B, C y D. Estas casillas tienen unas retribuciones monetarias de 4, menos 2, menos 6 y 9. Es decir, que si al lanzar el dado caemos en la casilla A, vamos a tener una retribución de 4. En cambio, si caemos en la B, vamos a perder 2. En la C también vamos a perder, pero 6. Y en la D vamos a obtener 9. Comenzando en la casilla A, lanzamos el dado para determinar la siguiente casilla a la que nos moveremos en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, A, B, C, D. El ejercicio nos proporciona un ejemplo como para que entendamos mejor la dinámica del juego de lanzamiento de dados. Entonces nos dice que si el dado muestra 2, nos vamos a mover en la casilla C. Es decir, estamos aquí en la casilla A, el dado muestra 2, 1, 2, caemos en la casilla C. El juego se repite utilizando la última casilla como punto inicial. El primer inciso nos dice que expresemos el problema como una cadena de Markov. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestra variable. Entonces, sea xn la variable aleatoria que indica la casilla en la que se cae en el lanzamiento n. Los valores posibles que puede adoptar esta variable son A, B, C, D. Identificamos en el problema 4 estados. Bueno, ahora vamos a pasar a construir nuestra matriz de transición. Esta es la que va a contener pues las probabilidades. Bueno, ahora bien pasamos a definir el espacio muestral del lanzamiento de dados. Entonces, este es un conjunto que va a contener todos los posibles resultados pues al realizar los lanzamientos. Entonces, ese va a ser igual a, pues el dado tiene 6 resultados posibles, y es que pues en un lanzamiento dado pues sea 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son todos los resultados posibles cuando se hace el experimento, o sea, al lanzarlo. Ahora vamos a pasar a determinar nuestras probabilidades de transición. Esta se conoce como la probabilidad de ir de un estado I a un estado J. En el contexto del ejercicio, esto sería, por ejemplo, la probabilidad de ir de estar en la casilla A y que al lanzar los dados, pues se pase a la casilla C, por ejemplo. Vamos a determinar las probabilidades de transición asociadas
al estado a que se esté en la casilla A. Entonces, se lanzan los dados y vamos a evaluar que los dados muestren 1. Entonces, se lanzaron los dados, estamos en la casilla A, los dados muestran 1, es decir, pasamos a la casilla B. Ahora los dados muestran 2, eso quiere decir que de A pasa a C. Bien, ahora los dados muestran como resultado 3. Entonces se pasa de la casilla A hasta la D. Los dados muestran 4. No quiere decir que pasamos a la casilla A. Los dados muestran 5, pasamos a la casilla B. Muestra 6, que es nuestro último posible resultado al lanzar el dado, y caímos en la casilla C. La probabilidad de que estando en la casilla A nuevamente lleguemos a la casilla A en el siguiente lanzamiento es 1 de 6, que son todos los resultados posibles, el total de los resultados posibles. Es 1 de 6. Para B serían 2 de 6. Vamos a pasar a borrar. Ahora bien, vamos a pasarnos mejor a la opción de texto. Y para la probabilidad de ir, de estar en la casilla A y pasar a la casilla B, es de 2 de 6. Borramos aquí. Bueno. Al igual que en B, la probabilidad para ir de A a C en el lanzamiento es de 2 sextos. Y por último, la probabilidad de estar en la casilla A y en el lanzamiento, en el siguiente lanzamiento pasar a la casilla B, es de 1 sexto. Listo. Bien, ahora se realiza el mismo análisis, pero para el estado para B, es decir, que estemos en la casilla B. Entonces, el dado muestra 1. Entonces, estamos en la casilla B, avanzaría a la casilla C. El dado muestra 2. Entonces, 1 y 2. Avanza a D. El dado muestra 3. Entonces, pasamos de B a A. El dado muestra 4. Pasamos de B nuevamente a B. El dado muestra 5, entonces caemos nuevamente en la casilla C. El dado muestra 6 y caemos en la casilla D. Pues bien, vamos a pasar esto a fraccionario con texto. Ok, ya tenemos las probabilidades transitorias asociadas a que estemos en la casilla B.
Este mismo análisis se realiza hasta completar la matriz. Ok, ya tenemos lista nuestra matriz con todas las probabilidades de transición. Interpretemos lo que significa el contenido de esta matriz. La probabilidad de estar en el estado A y hacer un lanzamiento del dado y caer en el estado y caer nuevamente en la casilla A será de 0,16. Otro ejemplo, estamos en la casilla C, se lanza el dado y este va a caer en la casilla D con una probabilidad de 0,33. Y pues así es que se interpretan estas probabilidades de transición. Grafo del ejercicio. Las cadenas de Markov también las podemos representar por medio de un grafo. En este gráfico, los nodos están asociados a los estados y los arcos representan la probabilidad de ir a un estado J desde un estado I. A continuación vamos a presentar el grafo de nuestro ejercicio. Bien, aquí tenemos el grafo de nuestro ejercicio. Los nodos están asociados a los estados que puede adoptar nuestra variable y los arcos tienen contenido pues las probabilidades de ir de un estado al otro. Aquí lo único que hicimos fue pasar estas probabilidades que acá se mostraban en fraccionario, pasarlas acá a decimal, y el análisis es el mismo que en la matriz de probabilidades de transición. Entonces, por ejemplo, estando en la casilla A, la probabilidad de lanzar el dado y caer en la casilla B es de 0,33. Otro ejemplo, la probabilidad de ir a la casilla C desde la casilla D es de 0,16 una vez que se lance el dado. El inciso B nos pide determinar la ganancia esperada después de lanzar el dado 5 veces. Para resolver este inciso nos vamos a apoyar en las probabilidades de transición absoluta y de n pasos. Entonces, dado una matriz de transición P de una cadena de Markov y el vector inicial de probabilidades A super 0, la probabilidad absoluta a la n va a ser igual a ese vector inicial por P a la n. P a la n es la matriz de transición a n pasos. Para resolver este inciso nos vamos a apoyar en el software R. Bueno, aquí tenemos el interfaz de RStudio y el vector que vemos es el asociado a las probabilidades de transición. Ahora vamos a pasar a crear la matriz P que contiene nuestras probabilidades de transición. Entonces, decimos que tome los datos del vector X. Definimos el número de columnas en una matriz cuadrada 4x4. Definimos el número de filas. Y el tipo de ordenamiento que queremos. Bien. Bien, vamos a ejecutar nuestro vector y ahora nuestra matriz.
Ok, verificamos que sean coherentes los datos con la matriz de transición que teníamos anteriormente. Y sí, son correctos. Entonces vamos a pasar a crear nuestro vector inicial. Vamos a nombrarlo A. Entonces el ejercicio nos dice que comenzando en la casilla A. Eso quiere decir que nuestro vector inicial va a ser 1,0, 0, 0, porque estamos en la casilla A. Vamos a decir que queremos 4 columnas y que queremos una fila. Listo, aquí tenemos nuestro vector inicial. Ahora vamos a calcular P a la 5, que es la matriz de transición a n pasos. Entonces, P a la 2 más igual a P Entonces, para llegar a nuestra matriz a la 5, que es la que reflejaría las probabilidades de transición una vez lanzado el dado 5 veces, tenemos que multiplicar nuestra matriz P por ella misma 5 veces. Entonces, ese es el proceso que vamos a realizar a continuación. Este es el comando de R para la multiplicación de matriz. Listo. Ok, aquí tenemos todas las multiplicaciones hasta llegar a P a la 5. Entonces vamos a pasar a ejecutar. Y pedimos que nos muestre P5. Ok, ahora lo que debemos hacer, siguiendo la fórmula que A la 5 hace igual al vector inicial, por la matriz de transición n paso, en este caso al 5. Necesitamos que nos muestre. Listo, aquí tenemos el vector resultado y ahora pasemos a interpretar esto. Interpretación. Existe una probabilidad del 0.25 de que se pase nuevamente a la casilla A al lanzar el dado por quinta vez. Tenemos que recordar que el estado inicial es que estamos en la casilla A. Ahora para la siguiente probabilidad asociado a la casilla B, existe una probabilidad de 2,49, casi de 0.25, de que en el quinto lanzamiento se pase de la casilla A la casilla B. Esta misma interpretación tendrían las siguientes dos probabilidades. Bien, una vez obtenida
nuestras probabilidades asociadas al quinto lanzamiento del dado. Entonces pasamos a responder la pregunta, que es determinar la ganancia o pérdida esperada. Entonces, valor esperado es igual a, si caemos en la casilla A, vamos a tener una contribución monetaria de 4. Lo vamos a multiplicar por la probabilidad. Recordemos que estas probabilidades están en el vector A5, entonces para eso vamos a indexar desde este vector. ¿Por qué 1? Porque la probabilidad asociada a que vuelva a caer en la casilla A está en la posición número 1 del vector. Lo mismo hacemos para B, para la casilla B, siendo que aquí ahí es una pérdida de 2. Nuevamente indexamos desde el vector que contiene las probabilidades, pero está en la posición 2. Más, si cae en la casilla 3, se pierde 6. Y se gana 9 si cae en la casilla D. Listo. Control Enter. Entonces, la retribución monetaria, dada esta política de pagos, será de 1.25. El inciso C nos pide que realicemos la clasificación de cada estado. Entonces, para esto es necesario recordar que los estados en una cadena de Markov se clasifican según la probabilidad de transición del P. Entonces, existen 4 tipos de estados. Primero es que sea absorbente, transitorio, recurrente y periódico. Entonces, con ayuda del grafo, lo primero que podemos notar es que todos los estados son alcanzables, ya que desde cualquier estado I hay una trayectoria que conduzca al estado J. Todos los estados están comunicados, porque desde cualquier estado I se puede alcanzar el estado J y viceversa. Como vemos, podemos pasar desde la casilla A la B y de la B a la casilla A. Lo mismo con B y C. Podemos pasar de la casilla B a la casilla C y de la casilla C a la casilla B. Lo mismo con C y D y lo mismo que con D y A. Como todos los estados son alcanzables y se comunican entre sí, se dice que la cadena de Markov es irreducible, es decir, que existe una única clase de estado. Entonces vamos a evaluar si los estados son periódicos. Para eso nos vamos a apoyar en RStudio. Bueno, aquí tenemos la verificación de la periodicidad y notamos que después de varias iteraciones, es decir, después de haber multiplicado varias veces la matriz de transición por sí misma, notamos que no se cumple que los estados toman valores cada cierto lapso.
y por lo tanto podemos concluir que no hay estados periódicos. Continuando con la clasificación de los estados, vamos a medir si los estados son transitorios. Entonces, apoyándonos en la definición previa de que todos los estados eran alcanzables, obviamente ya queda descartada el hecho de que sean transitorios. Recordemos que los transitorios nos dicen que se puede alcanzar un estado J desde un estado I, pero el estado I no es alcanzable desde el estado J. Como no hay estados transitorios, entonces estamos frente a una matriz irreducible con estados recurrentes. Es decir, se tiene certeza de volver en algún momento del tiempo sobre sí mismos. El inciso D nos pide determinar la probabilidad a largo plazo de cada estado y el promedio de lanzamiento para volver a caer en cada casilla. Entonces, para resolver este inciso, vamos a utilizar las probabilidades de estado estable y los tiempos de retorno medio de cadenas ergódicas. La matriz de transición que tenemos acá cumple con los requisitos de una cadena ergódica, ya que todos los estados son recurrentes, que fue lo que establecimos en el inciso anterior, y pues estos son aperiódicos. Las probabilidades a largo plazo las vamos a determinar con el uso de estas dos ecuaciones. En estas probabilidades, el vector pi hace referencia a un vector de probabilidades de estado estable, las cuales son independientes de un vector inicial y pues se determinan con esta ecuación. Esta segunda ecuación hace referencia a la propiedad de que la sumatoria de todas las probabilidades debe ser igual a 1. Y por otro lado, los tiempos de retorno medio los vamos a calcular con esta ecuación acá. Bueno, ahora vamos a pasar estas ecuaciones al contexto del ejercicio. Bien, primero es importante que se defina la variable. Entonces, Pi sub j será la probabilidad a largo plazo de que se dé el estado j, donde éste puede tomar valores de A, B, C y D. Entonces, aquí lo que hicimos fue adaptar esta ecuación pues al contexto del ejercicio. Entonces, vamos a pasar a resolver estas operaciones. Ahora vamos a operar el lado derecho e izquierdo de la ecuación. Entonces, en el lado izquierdo tenemos a pi A, tenemos a pi B, tenemos a pi C y tenemos a pi D. Y en el lado derecho tenemos, multiplicando, haciendo el producto matricial, tenemos un sexto de pi sub A más un sexto de pi sub B más 2/6 de pi sub D, pi sub C, más 2/6 de pi sub D. Operando la siguiente común, tenemos 2/6 por pi sub A más un sexto por pi sub B
más 1/6 por pi sub c más 2/6 por pi sub d. Bien, pasamos a la siguiente columna y multiplicamos. Como resultado tenemos 2/6 por pi sub a más 2/6 por pi sub b más 1/6 por pi sub c más 1/6 por pi sub d. Bien, vayamos a la última columna y tenemos 1/6 pi sub a más 2/6 de pi sub b más 2/6 de pi sub c más 1/6 de pi sub d. Como última ecuación tenemos la propiedad de que la probabilidad la sumatoria de las probabilidades a largo plazo va a ser igual a 1. Entonces aquí hay una ecuación que es redundante, por lo que es permitido que borremos cualquiera. Yo voy a borrar la última. Ahora bien, vamos a pasar todo este lado de la ecuación al lado izquierdo y como resultado acá nos va a quedar 0. ¿Qué implica esto? Que pi a, 1/6 de pi a va a pasar acá a restar con el 1 que tiene pi a la izquierda. Los demás valores pues solamente pasan negativos, al igual que acá 1/6 de pi b acá va a pasar a restar y se va a convertir en 5/6 de pi b, y lo mismo que con 1/6 de pi c. Bueno, ya tenemos en R el vector que contiene las probabilidades de la matriz A que mostramos en la diapositiva hace poco. Vamos a pasar a construir esa matriz en R. Esta va a contener los vectores. El vector de probabilidades va a tener 4 filas, 4 columnas. Construimos el vector B. Este tiene 3 ceros. Y como último elemento tiene un 1. Ahora llamamos a la función solve. A esta le ingresan tiene 2 entradas, la matriz A seguida del vector B, y el resultado es las matrices a largo plazo. Ahora bien, interpretación pues del resultado. Esta primera probabilidad va a estar asociada a la probabilidad a largo plazo de caer en la casilla A. Entonces, interpretación. A la larga se caerá en la casilla A el 25,5% de las veces que se lance el dado. Interpretación para la casilla B sería el 20,93% de las veces
que se lance el dado caerá en la casilla B. El ejercicio también nos pide que encontremos los tiempos de retorno medio de cada estado. Entonces, para hacer esto, nos vamos a recordar la ecuación asociada a ese cálculo. Entonces va a ser igual a 1 sobre la probabilidad a largo plazo sub J. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es 1 sobre pegamos, ok. Ya tenemos nuestros tiempos medios de retorno. Entonces, interpretación. Para el tiempo medio de retorno asociado a la casilla A, entonces decimos que en promedio se requieren 4 lanzamientos para que se vuelva a caer en la casilla A. ¿Por qué hago la aproximación al número de arriba? Pues porque tú no puedes hacer 3,4 lanzamientos. Lo mismo pasaría con, por ejemplo, acá la interpretación asociada al tiempo de retorno medio de la casilla C, y es que en promedio se requieren 5 lanzamientos para que se regrese a la casilla C. Bueno, el último inciso del ejercicio nos propone que se suponga que el juego plantea una segunda política de pago, en el que las retribuciones monetarias de la casilla A y C cambian a -3 y 7 respectivamente. Entonces determine la política de pago que maximiza la ganancia esperada. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es calcular el valor esperado bajo las dos políticas de pago, y una vez calculado identificar cuál representa el mayor beneficio económico para el juego. Para eso nos vamos a ir a R. Entonces, bien, vamos a necesitar este vector de las probabilidades a largo plazo. Vamos a llamarlo prob. Listo. Entonces, con la política de pago anterior teníamos que había una retribución de 4 si se caía en la casilla A. Vamos a indexar del vector el primer elemento, que es el que está asociado a la casilla A. Esto más una pérdida, se iba a obtener una pérdida de 2 si se caía en la casilla B. Vamos a indexar del vector que contiene las probabilidades a largo plazo el elemento 2, que es el que está asociado a la casilla B. Lo mismo hacemos con C. Y por último con la retribución de la casilla D. Indexamos el último elemento. Listo. Entonces,
Vamos a copiar. Aquí es para diferenciar los valores esperados. Entonces, bien, vamos a cambiar. El ejercicio nos dice que las retribuciones de la casilla A son las que van a cambiar. Ahora se pierde -13 y se cae en la casilla A. Y se gana 7 y se cae en la casilla B. C, perdón. Entonces, esto. Okay. Bueno, aquí ya es evidente cuál es la política que representa el mayor beneficio para el juego, y es que la política 2, o sea que es conveniente cambiar las retribuciones monetarias para maximizar el beneficio económico esperado. Bueno, con la finalización del ejercicio también se da por terminado el video.